Aleluya. Puede darle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Qué bueno poder estar en la casa del Señor adorando su nombre. Siempre digo, es un privilegio, es un honor poder congregarnos, poder reunirnos y juntos, como hermanos en Cristo, como la familia de la fe, glorificar el nombre de nuestro Señor. Qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Y si usted se sienta cerca de alguien y no lo ha visto hoy, cuando usted salga de aquí, muerce, no deje que el día se le vaya, o mañana, no te vi en la iglesia, ¿dónde andabas? ¿Todo bien? Eso es parte también. Gloria al Señor. Dios es fiel, siempre fiel. Y leímos Deuteronomios capítulo 7. Vamos a ver que el Señor nos recuerda en su palabra acerca de su fidelidad en este hermoso día. Vamos a leer de nuevo Deuteronomio 7:9. Pueden ponerse sobre sus pies, porque van a durar un ratito sentados, y reverenciamos de pie la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y el versículo 10 y 11, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son vivas, son eficaces. Señor, en tu nombre, con temor y temblor, hablaré de ella en este momento. Edifícanos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Dios tiene diversos atributos. Y leía de un teólogo que dice que la teología de alguna manera trata de organizar y describir lo que Dios es, lo que Dios hace con nosotros y para nosotros. Pero al final él concluye que la teología se quedará corta para describir quién es Dios. Y yo estoy de acuerdo con él, porque Dios es demasiado grande. Ahora bien, en su palabra, Él se nos ha revelado. Él le interesa que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos quién es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros.
Y los atributos de Dios de alguna manera nos hacen comprender, nos ayudan a comprender la naturaleza, la obra del Señor. Aunque la teología se quede corta, podemos de alguna manera entender quién es Dios para nosotros. Y sabemos que hay unos atributos que son exclusivamente de Él. No lo comparte con nadie porque Dios es único. Dios no tiene igual. Y hay quienes también agrupan y dicen que Dios tiene unos atributos comunicables, unos atributos que comparte en cierta manera con sus hijos, con los salvados: la bondad, el amor, la misericordia, la verdad, la fidelidad, la paciencia, la justicia. Son atributos que Dios comparte con su iglesia. Pero omnipotente solo Dios, omnisciente solo Dios, omnipresente solo Dios, eterno solo Dios, inmutable solo Dios, el único. Y Él, en esa naturaleza única, particular, pues también de alguna manera nos revela, nos muestra su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad, su justicia. Y también se requiere de nosotros que vivamos en amor, que practiquemos justicia. Entonces, la fidelidad es uno de esos atributos que hablan y describen a Dios, y que también se requiere de nosotros que seamos fieles. Entonces vamos a ver en esas dos vertientes la fidelidad de Dios como Dios fiel, único, pero también un poquito de lo que se requiere de nosotros como hijos de Dios. El Señor nos recuerda que Él sigue siendo Dios fiel y que de manera práctica, cuando entendemos la fidelidad de Dios, eso se traduce en una vida de confianza en Él. Por tanto, el creyente, el que ha conocido a Dios, el que sabe que le sirve a un Dios fiel, vive confiado. Y alguien decía: ¿cómo tú me puedes expresar la fidelidad? ¿Cómo tú entiendes la fidelidad de Dios? Y decía él: bueno, el hombre y el perro suelen ser muy amigos. El perro es muy amigo de su dueño. Pero él dice: lamentablemente llega un punto donde uno de los dos se va, donde uno de los dos deja de estar. Sea que el perro se muera primero que el dueño, o que el dueño se muera primero que el perro, o que el perro se lo roben, la razón que sea, o el dueño diga: ya yo no quiero más a este perro y voy a salir de él. Y él dice: pero Dios siempre está. Dios siempre está. Y de esa manera él entendía la fidelidad de Dios. No como el perro que decimos que es fiel, pero si tiene que irse por ahí se va. Dios siempre estará presente. Entonces, eso me dice que yo no estoy solo. Eso te dice que tú no estás sola. Eso te dice que tienes un fiel compañero, que no depende de circunstancia, que no depende si te portas bien, porque vamos a ver un poquito de eso. Dice Dios que es fiel a su pacto, dice Dios que es fiel a su promesa. Y cuando a veces se requiere, por ejemplo,
Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le pide una consagración, le pone una razón para que fuera fiel al Señor, una condición. Pero al final, aunque hay una responsabilidad de parte nuestra, aunque había una responsabilidad de parte del pueblo de Israel, al final es de pura gracia. Al final es su misericordia, al final es su amor, su bondad. Y Él seguirá siendo fiel, aunque nosotros en algún momento no seamos fieles. ¿Nos va a quitar la consecuencia? No, porque Él es fiel a su pacto y a sus promesas. La palabra fiel en el hebreo, el diccionario la traduce de una raíz primaria y la define como levantar o mantener, como criar un padre a su hijo. Y entendiendo entonces ese significado, también podemos entender la fidelidad de Dios como ese padre proveedor de estabilidad y de confianza para un bebé cuando se encuentra en sus brazos. Esa es parte de cómo Dios expresa y cómo podemos entender la fidelidad de Dios. Esa estabilidad, esa confianza que por naturaleza siente un bebé cuando está en los brazos de sus padres. Hay otras figuras para entender el concepto de fidelidad, y es como una columna firme que brinda apoyo. Aquí estamos tranquilos, confiados, porque sabemos que hay unos cimientos que sustentan esta edificación. Y usted y yo estamos aquí tranquilos, cómodos, porque sabemos que los ingenieros que construyeron esta edificación lo hicieron bien. Y nosotros estamos confiados, nos sentimos seguros aquí. Así también es Dios para usted y para mí. Donde nosotros podemos estar firmes, donde podemos estar seguros. También lo ilustra como una casa firmemente asentada. Y cuando una casa está bien hecha, cuando está en cimientos sólidos sobre la roca, no sobre arcilla, no sobre arena, eso también da seguridad. De alguna manera no te hace vulnerable o nos dentro de nuestra vulnerabilidad, porque nosotros como humanos finitos y limitados siempre vamos a estar vulnerables. Pero Dios, como un Dios fiel, va a tener cuidado de nosotros, nos va a guardar, nos va a proteger. Y quizás usted entonces pensará, bueno, y a lo que el agua le hizo daño, ¿qué pasó? ¿Dios no estaba siendo fiel? Sí, Dios sigue siendo fiel. Lo que pasa es que usted y yo sabemos que las consecuencias también, las acciones tienen consecuencias, hermanos. También la fidelidad habla de algo que brinda permanencia. Dios es permanente, Dios no se va, como le acabo de decir. Entonces, en fin, la fidelidad de Dios nos lleva a la conclusión de que Dios es en quien usted y yo debemos y tenemos que confiar plenamente. No es en su casa, no es en su cuenta bancaria, no es en la salud que tiene ahora, no es en el buen trabajo que tiene ahora, no. No es en la paz que está su familia en este momento. No es en eso que usted tiene que poner su confianza. No es en eso que usted y yo tenemos que confiar. Tenemos que confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Porque la casa ahorita puede venir un terremoto y tumbarla, por más segura que sea. Pero a Dios nadie lo va a tumbar.
A tu Dios nadie lo va a derribar. Nadie. Dios es fiel. Dios permanece. Y dice el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Edgar. No, ¿el testimonio de quién? De Jehová, que es fiel y hace sabio al sencillo. El testimonio del Señor, su palabra, su pacto, sus promesas, esas son fieles. Y hablando de la fidelidad de Dios a su pacto, vamos a ver un poquito sobre eso. El pacto, un acuerdo, en el Antiguo Testamento se puede definir de tres maneras: como un acuerdo bilateral entre personas voluntariamente, donde se aceptan los términos del convenio para la amistad, para el matrimonio, para una alianza política. Un acuerdo bilateral entre dos, se ponen de acuerdo, compra y venta, lo que sea. Un matrimonio, pacto sagrado, pero es un acuerdo mutuo. Dos, una disposición unilateral impuesta por una persona superior. Dios es el Señor que ordena un pacto que el hombre siervo debe obedecer. Tres, el pacto es una obligación autoimpuesta por Dios para la reconciliación de los pecadores consigo mismo. Y ahí de alguna manera se enmarca el capítulo 7 de Deuteronomio, donde nosotros estamos, basado en esta mañana. Y en el Antiguo Testamento Dios hizo varios pactos. Hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto en el Sinaí, luego con Fineas, también hizo pacto con David. Y también en el Antiguo Testamento encontramos el nuevo pacto, que tiene cumplimiento perfecto en Cristo. Y no voy a entrar en los detalles de cada uno de esos pactos. Solamente el pacto del Sinaí era una promesa condicional divina de Dios de ser para Israel como su protector, su garante, con la intención de bendecirlo. Israel tenía la condición de consagrarse totalmente al Señor como su pueblo, su reino, que vive por el gobierno de Dios y sirve a sus propósitos. De esa manera se puede resumir el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel en el Sinaí. Dios quería que Israel se consagrara. Dios le prometió bendecirlo y le puso algunas cosas que ellos tenían que hacer. Allá el decálogo, los 10 mandamientos. Ahí resumimos el pacto del Sinaí. Y el capítulo 7 de alguna manera está recordándole al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, lo que Dios había establecido para ellos. Y hay varias cosas en este capítulo, en todo su contexto. Le da instrucciones claras, y empieza diciéndole, el versículo 1 del capítulo 7: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, y le da las naciones que iba a tener que impulsar: al Eteo, al Gereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo y todos esos feos. El Señor le da una instrucción peligrosa, una instrucción difícil, y una instrucción donde usted se pregunta: wow, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia le dice que quite, que
aniquile a esos pueblos, a esas naciones. Sí, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios es justo también. Y de alguna manera Israel era el instrumento, ¿para qué? Para hacer justicia con esos pueblos idólatras y paganos, porque todos eran paganos e idólatras. Porque al final Dios no deja que la maldad ande a sus anchas. Aunque pareciera, pero no, Dios es un Dios justo. Dios hace justicia y la maldad Dios la castiga. Y sí, Dios es amor. Dios es gracia. Pero si no vivimos arrepentidos y convertidos al Señor, ¿cuál es el destino final? El infierno. Y no hay aire, no. Fuego y azufre. Entonces el pecado siempre tendrá consecuencia, y la consecuencia es la muerte, y la muerte es la separación de Dios y el hombre también. Entonces, en esta parte, de alguna manera, el Señor está usando a Israel como un instrumento para juzgar. Y por eso le dice, mira, le sigue diciendo, no hagas alianza con ellos. En el mismo capítulo, versículo 2. Dice, tampoco tenga misericordia con ellos. Señor, fuerte. Pero también le dice, no te cases, ni que sus hijos se casen con sus hijas, ni sus hijas con sus hijos. No me hagas alianza. Y usted dirá, eso era en la ley, pastor, ahora vivimos en la gracia es más exigente. Y el tiempo está más limitado, porque ya Cristo viene. Y si todavía no ha venido es por misericordia. Pero vivamos alineaditos, porque no sabemos en qué momento nos pueden mandar a buscar si no regresa. Pero Él va a regresar. Entonces, no estamos llamados a hacer alianza con el mal. Y hay quienes te dirán, oh, ¿y tu Dios no es un Dios de amor? Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que arrepiéntase. Arrepintámonos todos, que el arrepentimiento es diario, por si acaso. Usted se convirtió un día, yo me convertí un día, pero tengo que convertirme a diario, tengo que arrepentirme a diario, tengo que ir al Señor a diario. Entonces, amados hermanos, allá en el pacto en el Sinaí, el Señor le dice, mira, le da instrucciones, le hace prohibiciones. Pero también le dice otra cosa que tenían que hacer ellos. Tenían que destruir los altares paganos. Estamos en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 5. Destruir los altares paganos. Se hagan pedazo la columna sagrada. Derriben los postes dedicados a cera. Quemen sus ídolos. Esa era la tarea del pueblo de Israel para con esas naciones que el Señor se la estaba entregando, que estaban en la tierra prometida. Pero me gusta el versículo 7 y 8. Lo podemos poner en pantalla. Los versículos 7 y 8, Deuteronomio 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Sí, pueblo apartado. Para eso fue que el Señor escogió a Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Oh, qué detalle. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Eso le está diciendo el Señor. Mira, te he escogido, un pueblo santo, un pueblo especial. Pero dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, cuidadito. Sí, tú eres mi pueblo especial, tú eres Israel, pero tú no eres mejor que ellos. Yo no soy mejor que ellos. Os ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Sino por cuanto Jehová, ¿qué dice? Os amó y quiso guardar el juramento. Al final, no era porque Israel era especial. Y sí, el Señor lo escogió como pueblo especial. Y es el pueblo especial de Dios. Pero el Señor le estableció cómo tenían que comportarse para que pudieran ser la luz que el Señor quería que fueran en medio de esas naciones paganas. Algo más le advierte el Señor. Y se lo advierte varias veces. En el capítulo 6, si vamos un poquito al contexto atrás, hermenéuticos dirían contexto extendido. Pero ni la homilética ni la hermenéutica al final, solo la gracia del Señor. Pero sí hay que estudiar. ¿Qué le dice en el versículo 12? Léalo usted mismo. ¿Qué le dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el 8 le repite otra vez, mira, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y en el 9 le dice, después que dice, mira, yo te voy a entrar en una tierra donde las naciones son fuertes, las naciones son grandes. Y no es por tu fuerza. Le dice, entiende, recuérdate, ten bien clarito, pues, hoy que Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los derribará, que los humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirá enseguida, como Jehová te ha dicho. No es por mi fuerza, no es por nuestra fuerza, es por la gracia y la misericordia del Señor. Y el Señor le dice, mira, tú tienes que obedecer, tú tienes que ser fiel, tú tienes que tener cuidado de cómo vas a andar, de cómo vas a proceder. Pero ten cuidado, no te olvides de quién es que se trata. Se trata de Dios. Del Dios que es fiel, del Dios que permanece, del Dios que es fiel a su pacto. Y como Él es fiel a su pacto, si yo desobedezco al pacto, si yo desobedezco al compromiso, tendré penalidad. Cuando usted hace un contrato de alquiler o de compra y venta, si usted se devuelve, eso le pone una penalidad. Ahí hay una cláusula. Entonces, el Señor le da instrucciones, le da advertencia en el pacto, le establece la manera de cómo deben comportarse. Y también le pone, miren, si ustedes hacen eso, hay unas promesas de bendición. Y el capítulo 7, a partir del versículo 12, vamos a ver todas las bendiciones que el Señor le promete al pueblo de Israel si cumplía el pacto. Dios iba a ser fiel, porque Dios es fiel. Ahora bien, hermanos, hagamos un paralelo entre Israel y la iglesia. Israel allá, porque podemos mirar a Israel, estudiar, pero ya Israel pasó. Ese Israel antiguo. Hoy es usted y a mí, hoy es a la iglesia. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9?
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí se enfoca de alguna manera la naturaleza y la misión de la iglesia. Lo que Dios quiere que la iglesia sea y lo que Dios quiere que la iglesia haga hoy. Hoy nosotros somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo de Dios, la iglesia. Sacerdocio real. Él allá escogió a Israel como ese pueblo especial, como ese pueblo santo. Israel tristemente se desvió, se perdió de rumbo. Pero hoy nosotros, el Señor nos llama como nación santa, pueblo adquirido. Nos sacó de allá, esa vida perdida de pecado, sin Dios, sin Cristo. Nos llamó, nos escogió. Nos ha hecho real sacerdocio, pero eso tiene una implicación, eso tiene un compromiso. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote era el que tenía acceso a Dios en el antiguo pacto y tenía el compromiso también de llevar a otros a Dios. Entonces, igual hoy la iglesia, usted y yo, tenemos el compromiso de acercarnos a Dios de manera personal, pero también ser de instrumento para que otros conozcan a Cristo, el único mediador, el único camino al Padre. Se requiere eso de nosotros. Ese sacerdocio implica ese compromiso. El sacerdote también tenía que presentar ofrenda. Hoy somos nosotros mismos que tenemos que presentarnos como ofrenda agradable al Señor. Todo lo que hacemos hoy, usted y yo, tiene que agradar a Dios, tiene que ser ofrenda a Dios. Tu trabajo, tu tiempo, todo lo que somos debe ser ofrenda al Señor. Quemadita, dice la hermana Chichi. Claro que sí. Los deseos de la carne, las obras de la carne. En el Antiguo Testamento, Israel tenía el compromiso de consagrarse para Dios, de no mezclarse ni hacer alianza con las naciones paganas. Israel tenía que amar a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Hoy me toca a mí amar a Dios con todo lo que soy. Hoy me toca a mí ser luz, ser sal en medio de esta tierra, de este mundo perdido. Hoy nos toca a nosotros obedecer. El pueblo de Israel tenía que obedecer a los decretos, a las ordenanzas que Dios le ha establecido. Hoy nos toca a nosotros el pacto completo, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, obedecerla. Vivir por ella. El pueblo de Israel tenía que derribar los altares paganos, tenía que hacer pedazos las columnas sagradas, tenía que derribar los postes dedicados a cera, tenía que quemar los ídolos. Ajá, ¿y nosotros qué tenemos que hacer hoy? Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy le toca a la iglesia, hoy le toca a usted y a mí, en el nombre de Cristo, derribar, despedazar, quemar las obras del diablo en el nombre de Cristo. Hoy nos toca a nosotros levantarnos y que se derribe todo principado, todo argumento contrario contra la verdad de Dios. La iglesia tiene que levantarse y dar testimonio de que sirve a un Cristo vivo, de que sirve a un Dios fiel, a un Dios de poder. Sí nos toca tarea, sí nos toca compromiso. Por tanto, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, para que no se rían de nosotros. Porque Israel se convirtió en el payaso, porque no obedeció a Dios. Entonces Dios es fiel a sus pactos, pero también es fiel a sus promesas. Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
La Biblia nos enseña y nos muestra a un Dios fiel, a un Dios de pacto, a un Dios de promesa, a un Dios que cumple lo que ha establecido hacer con usted y conmigo. Dios cumple. Y dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes y sin fluctuar la promesa de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué te prometió Dios? Lo primero es salvarnos, que no nos perdamos en eso. La salvación, esa es la promesa más grande que tenemos. Los salvos, levanten la mano. No hay duda. Ya usted tiene la promesa más grande del Señor. Denle un aplauso al Señor. Pero Dios es tan grande, Dios es tan bueno, Dios es tan especial, que no se limita a eso. Él tiene más para nosotros. Todos los designios, todo el propósito de Dios para nuestra vida, lo que Dios ha prometido, se va a cumplir a su tiempo, en su soberana voluntad. Yo creo que todo lo que Dios tiene para mí se cumple. Yo procuro obedecer, y como decía el misionero en días pasados, el misionero Campo, yo quiero estar en el lugar donde Dios me haya puesto, donde sea la voluntad del Señor. Ahora bien, hermanos, se requiere fe. Se requiere que creamos, se requiere que seamos obedientes, se requiere que tengamos confianza de que eso que Dios ha prometido se va a cumplir. Aunque usted no lo esté viendo en este momento, aunque usted no lo esté viendo en este día, tenga la confianza, tenga la certeza de que eso se va a cumplir. ¿Qué dice la Biblia allá en Hebreos? Por fe, Abel, Abraham, Sara, Enoc, Noé. Sí. Por la fe, Abel obedeció y ofreció más excelente sacrificio. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca. El arca en la que se salvó su familia. Tú no lo estás viendo, pero sigue preparando tu arca. Sigue obedeciendo, que la promesa va a llegar. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia. La fe es un asunto de locos. Porque la fe es caminar sin ver. La fe es tener esa certeza, esa convicción de que si ahí se quita la plataforma, el Señor va a hacer algo. O los otros días quería don Alan dar un salto de fe. Papi, voy a dar un salto de fe. Te quería tirar para que el Señor le pusiera, espérate, no tentarás al Señor tu Dios. Pero sí, fe es eso, caminar aunque tú no lo estés viendo. Si Dios lo prometió, siga caminando en el nombre del Señor. Y sigue diciendo Hebreos 11, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas, que por fe, ¿qué dice? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron ¿qué? Promesas. Tenga fe que las promesas del Señor para su vida, para su familia, van a llegar en el nombre de Jesús. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente tu Dios, que Él no es cualquier cosa. Dios no tiene cuento.
que iba a lavar y se le acabó el jabón. No. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios dijo que sí, es sí. Créalo en su tiempo, en el nombre de Jesús. Si ese hombre todavía no está en los pies de Cristo, siga orando en el nombre de Jesús. Si ese hijo está rebelde, siga orando en el nombre de Jesús. Si es la promesa de Dios, que no sea tu capricho, que no sea mi capricho, que sea la promesa de Dios, la voluntad de Dios. No nos perdamos en eso. ¿Que vamos a enfrentar dificultades para ver las promesas? Sí. Por eso se requiere seguir caminando. No te rinda a la primera tormenta. No salga corriendo. Siga caminando, siga confiando, siga siendo fiel a Dios. Siga ofrendando, siga diezmando. Las cosas no están muy buenas económicamente. Diezme, ofrende, con más fe. Porque dice, probadme ahora en esto, a ver si no derramaré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Fidelidad. Dios es fiel, pero también requiere de nosotros que seamos fieles aún en lo poco. ¿Y qué dice? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si Dios no te da la casa que tú quieres, si no te da el apartamento, el penthouse, el vehículo, la marca que tú quieras, no te entristezca. Procura que el Señor te diga, ven buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Déselo fuerte. Y sí, Dios te puede dar la casa, Dios te puede dar el vehículo, pero lo más grande es que podamos entrar a la presencia del Señor y estar con Él por la eternidad. Y dice 2 Corintios 1:20, afirma que todas las promesas de Dios tuvieron su cumplimiento en Cristo. En Cristo se cumple toda la promesa de Dios. Por tanto, lo más importante es que Cristo habite en nuestros corazones. Todo lo demás es añadidura. Y son buenas, y el Señor la ha prometido, y el Señor nos ha dado muchas añadiduras. Lo que pasa es que a veces queremos demasiado, somos demasiado egoístas. Hermanos, Dios es fiel y requiere de sus hijos que también seamos fieles. A los fieles se le garantiza la entrada en el gozo de la eternidad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.